Buenas y santas. Ladies and gentlemen, sit down, please. Asseyez, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Sentate negro, aunque negra o colorada. Bienvenidos a la quinta noche literaria en Cao Bar. En las vísperas de la probable batalla campal entre los mafiosos tacheros y los cyborgs sin ley de Uber. Como es 2 de abril, las crueles adalides me han pedido, porque era pertinente hacerlo, leer un texto alusivo de Hernán Casciari, el que se fue de safari. Se titula Un tiempo que no podemos entender. Siempre intenté imaginarme a Borges, la mañana del 2 de abril del 82, haciéndose leer los titulares de la prensa del día. No me resulta muy complicado sospechar su desconcierto, su primera ironía verbal, su posterior desconsuelo. Un hombre ya viejo, ciego, amante confeso de Inglaterra y de Buenos Aires, enterándose de la guerra entre sus pueblos. Yo tenía 11 años, mi hermana Florencia 8. Fueron meses de comunicados por la tele, de escudos argentinos que se multiplicaban en las pantallas. Después de cada comunicado oficial, mi hermana miraba a mi mamá y preguntaba, ¿y eso es mejor o peor? Para entonces, y hasta el 10 de junio de ese año, todo era mejor. Pero en ese lapso, entre el 2 de abril cuando todo empezó, y el 10 de junio en el que el ejército argentino firmó su rendición, el director del diario La Nación le pidió a Borges un texto sobre el conflicto, que se publicaría en la portada de la sección Cultura, y posteriormente, en 1985, fue editado en el último libro del escritor, Los Conjurados. Ese texto, un poema en prosa, habla del conflicto, pero también habla de nosotros, de esta raza y de este tiempo en el que vivimos. Cada palabra, cada coma y cada idea son perfectas, como ocurre en Borges más a menudo que en cualquier otro mortal. Juan López y John Ward. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, carta a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río inmóvil. Ward en la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción lo conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. No creo que nadie deba hacer más nada que transcribir esas líneas cuando se trate de hablar de aquello. Todo lo demás es redundancia. Aplausos. Ahora, las reglas de la noche. Primero, pasan cuando decir su nombre yo, ¡oh sagrado comendador! Y tienen 5 minutos para leer. Número 2. Mantened las verborragias lejos cuando otro esté leyendo, so pena de ser arrojados al agujero donde vive el escualogrejo que vive en el sótano. Gracias, Enrique. Tricota. Tricota. En la mitad del evento va a haber un intervalo para que ustedes puedan recargar sus energías y además los que hayan llegado tarde, podrán anotarse a la madre lista. Y Young, a lo largo de toda la noche literaria,
va a haber una serie de concursos en los cuales vamos a otorgar ciertos objetos de valor. Paso a leer cuáles son los objetos de valor. Tenemos Los que no muerden, la antología de poesía del Borda, un pack de revistas literarias Bardo, Casa de muñecas de Henrik Ibsen y una hermosa pintura de Rosana Bruña. No se vayan que pierden como Atlético de Rafaela, ¿eh? Y ahora, las luces bajan, los murmullos cesan, todos los perros van al cielo. Pasa a leer Nora Argentina y se prepara Damián. Buenas noches, it's reading time. Bueno, les voy a contar un cuento. Les voy a contar por qué todos nosotros somos la consecuencia de esa pasión. Él le había provocado un vivo y agradable sentimiento desde el primer instante, el gesto audaz, la mirada varonil del extranjero, sus opiniones firmes y sinceras expuestas con vehemencia e hidalguía, la habían conmovido. Con imprudente frecuencia solicitaba verla, y ella, tras breve vacilación, lo consentía, exponiéndose así su reputación a la maledicencia. Cuando le habló por primera vez, clavándole los ojos, en sus ojos claros, celestes o verdosos, según los hiriera la luz, su ardor deslumbrándola se le impuso. Ella bajaba con pudor la cabeza ante quien hasta ese instante había sido un olímpico desconocido. El caballero, con la osadía propia de su sexo y temperamento, vivía exponiéndole abiertamente sus deseos, ofreciéndole sueños fantásticos, bellas quimeras. No lo admitía, pero tampoco se atrevía a rechazarlo totalmente. Por eso él volvía ofreciéndole reinos y tesoros si aceptaba. No siendo una niña, sino una mujer casada y honesta, supo reprimir íntimas emociones, acallar la exaltación. La llama encendida en su espíritu no fue advertida ni por los más allegados. En el recato, las amorosas saetas se cubren con el armiño más blanco que la nieve, que es la virtud. Sin mengua de lo dicho, la devora un insaciable deseo de complacerlo, de aceptar los reinos y tesoros que le ofrece. El caballero es obstinado, locuaz, convincente. Advierte el sentimiento que ha inspirado y uno por uno va derribando las reticencias, los débiles argumentos contrarios a sus propósitos desmedidos, a sus delirios osados. Es una imprudente locura. ¿Y qué? ¿No es locura el motor que mueve al mundo? Y si se ha de perder, ¿no es mejor que sea por naipe de más que por carta de menos? Por eso, cuando nadie se atrevía a preverlo, contra los consejos de su propia cordura, como una fortaleza mora que se rinde, ella se dejó súbitamente convencer, aceptando razones que solo el corazón alberga. Se demostró entonces que el hombre de la itálica estirpe tenía más bríos que el bucéfalo del gran Alejandro, y que ella, a pesar de sus 40 y tantos años, sumaba tanta fe y pasión como el conjunto de fieles concurrentes al claustro de la Iglesia Mayor de Toledo. Nada pudo detener los hechos prodigiosamente encadenados. Desde ese día en que Isabel dijo sí, cambió la historia universal del mundo con el descubrimiento de un nuevo continente, América.